Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Gracias por acompañarnos día tras día en la meditación de la palabra del Señor. Y es nuestra oración porque Dios responda a tu necesidad, que Dios obre milagros, que su palabra traiga consuelo, traiga dirección, traiga propósito a tu vida. Acompáñanos en la meditación de este día que corresponde en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 11, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemigos contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco quieren. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Viviendo en el Espíritu. El plan de Dios, el propósito de Dios, es que cada creyente pueda vivir en el Espíritu y pueda ser libre de la condenación que trae el pecado. El apóstol Pablo nos ha hablado en el capítulo 7 acerca de la realidad del pecado y que continuamente somos llevados cautivos y viviendo bajo condenación. Pero el deseo de Dios es que nosotros seamos libres del pecado, libres de toda inmundicia, libres de toda atadura, que seamos libres por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo anunció, Él dijo cuando visitó la sinagoga en Nazaret, citando al profeta Isaías, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a proclamar las buenas nuevas a los abatidos, a poner en libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año agradable del Señor. Pablo también, escribiendo a los Corintios, él dijo que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. La vida del Espíritu o vivir en el Espíritu Santo es vivir libres, es vivir en la libertad con que Cristo Jesús quiere que nosotros vivamos. Libres, libres del pecado, libres de la vergüenza, libres de esa continua derrota. Qué difícil es vivir bajo condenación. Pablo dice que el ocuparse de la carne es muerte. ¿Y qué es ocuparnos de la carne? Es ocuparnos de los apetitos que nos incitan a pecar. Esa concupiscencia, esos malos deseos, esas cosas que aún nos seducen de parte del mundo y que al final nos traen vergüenza, nos traen dolor, nos traen miseria.
Pero Dios desea aquello que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne. Dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Por qué nosotros podemos vivir en libertad? Porque Cristo nos proveyó de esa libertad. Él venció donde Adán fue derrotado, donde el hombre fue humillado en su carne. Para eso Cristo Jesús resucitó, como dice el autor de Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de la humanidad, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En su carne Jesucristo venció. Ahí vemos la razón de la humanidad y la encarnación de Cristo Jesús, para vencer al pecado en su carne. Y con su muerte, con su vida justa y santa ofrecida en la cruz, pagar el precio de nuestra redención, de nuestra salvación, de nuestra justificación. Qué maravilloso es tener el Espíritu de Cristo. Si tú no estás viviendo en libertad, si estás batallando con alguna situación y que has pasado años atrapado en el pecado, atrapado en la inmoralidad, atrapado en algún vicio y tú no puedes vencer, en este día, ¿por qué no le dices: Señor, hoy quiero ser libre? Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de esa vida gloriosa que tienes para mí, de la vida del Espíritu. Lléname de tu Espíritu para que tu Espíritu Santo obre en mí aquello que es imposible para mí. Dile: Señor, te necesito. Ven a mi vida. Señor Jesús, envía tu Espíritu Santo sobre mí. Lléname para ser más que vencedor en el nombre precioso de Jesús, para agradar a Dios. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te mando un abrazo a la distancia. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.